Hoy le voy a decir, dejémonos bendecir. Usted sabe, ¿no? Los que conocen un poco la palabra de Dios saben que la lucha de Dios es para que el hombre se deje bendecir. Es algo así extraño, no hay cómo explicarlo. Y algunos podrían refutarlo con mucha facilidad. ¿Cómo así que uno no se deja? Hermano, el trabajo de Dios es abrazo partido a bendecirnos y nosotros a no dejarnos. Eso le pasa a todo ser humano. No hay explicación. Esa rebeldía está en nuestro interior, nacemos con ella, rebelión contra el Creador. Sin embargo, la salvación de Dios incluye insistirnos, ayudarnos, y todo el tiempo está dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, siempre, 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 siempre. Hay épocas de la vida, etapas donde uno no siente mucha necesidad de que Dios lo perdone, porque está uno como en el fuego, en la pasión, en la consagración. Y hay otro tiempo donde guardamos silencio y decimos: necesito que me perdone. Y dice el mismo rey David: en mi apresuramiento dije, jamás seré quebrantado. ¿Qué significa eso? Que David dijo en algún momento de su vida: ay, estoy tan bien que yo ya nunca más voy a estar por ahí, como decía mi mamá, como 3 de papas y 2 de arroz. Y después, cuando está en el momento más complicado de su vida, dice: en mi apresuramiento dije, jamás seré quebrantado. Y ahora sabe que no hay cómo cantar una victoria de un triunfalismo, sino que hay que ser triunfadores en los momentos donde estamos muy bien y en los momentos donde nos sentimos muy culpables. Y todos vivimos esos momentos, nadie se puede escapar, nadie. Y teníamos la mala costumbre, y yo ya la estoy dejando totalmente. Cuando estamos bien, atropellamos a los que están fallando o a los que están pasando alguna dificultad. Nos sentimos como con el derecho, no sé, era una cosa horrible, por decirlo claramente. Pero vamos madurando y vamos dejando esas cosas. Y tenemos el llamado a ser misericordiosos porque nuestro Padre es misericordioso. Y porque todos hemos necesitado muchas veces la misericordia y posiblemente la volveremos a necesitar en cualquier momento. No se sabe cuándo. Lo ideal es no estar mal, no estar cayendo, pero nadie puede garantizar nada. Nuestra esperanza es correr a Él todas las veces. Amén. Correr a Él todas las veces. Por favor, busquemos en Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Y vamos a recordar una palabra. Cuando la leamos, usted se va a acordar que esta palabra ya nos ministró el corazón en otro tiempo y hoy lo volverá a hacer el Señor. Y más que antes. Versículo 10, por favor. Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén. A él correrá el justo y será levantado. Oremos juntos. Señor, por favor, que hoy todos los que escuchemos esta palabra, corramos a ti. Corramos con lo que implica correr. Cuando alguien corre es que está motivado, está convencido, está en una urgencia, está en una felicidad. Algo diferente pasa en su vida para correr. O tiene una angustia, o tiene un afán. Algo lo hace ir más allá de simplemente caminar. Y hoy es un día muy lindo.
Estoy seguro que tú vas a consolidar ese día como un día bonito, un día de recordar, un día de agradecer. Porque hoy podemos correr a ti. Que ninguno, Señor, deje de entender hoy tu palabra. Ninguno. Danos la capacidad de entender tu palabra a todos en este hermoso y precioso día. Amén y amén. Gracias, Dios mío. La Biblia habla de correr al bien del Señor. Voy a mencionar este mismo versículo 10 en otras versiones que tienen mucho, digamos, mucho que para aclararnos más lo que Dios habló. En Dios habla hoy, la Biblia Dios habla hoy, dice: el nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. Leo la Nueva Traducción Viviente. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Una más, la NBI. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella correrán los justos y se ponen a salvo. Amén. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y nos dice algo que es como una oportunidad, una puerta abierta para cualquier persona en cualquier momento de la vida. A Él correrá el justo. A Él correrá el justo. Y garantizado, será levantado, será puesto a salvo, será protegido, según las versiones que leímos. Es una consecuencia, digamos, es un resultado que no va a variar, no se va a alterar. Vamos a ser levantados. Yo sé que todos necesitamos correr, y algunas personas que están aquí en el día de hoy, yo creo que todos, pero voy a dirigirme a algunos que se sienten con más emergencia, como con más urgencia, como que están pasando algo realmente como fuera de lo común, y necesitan ayuda. Y la Biblia nos dice claramente que esto va a suceder, que si el justo corre a esa torre fuerte que es el nombre del Señor, va a ser levantado. El nombre de Jehová, hay que decirlo muy bien, que en otras traducciones es Yahvé, o se pronuncia más originalmente Yahweh. Dice: a ese nombre correrá el justo. Es maravilloso. Para hacer énfasis en algo que usted y yo conocemos y que nos puede dar como más claridad de qué significa esto, recordemos a Moisés y su llamado. Dios llama a Moisés y lo envía a Egipto para sacar al pueblo de sufrimiento, de dolor, de esclavitud. Y bueno, Dios le habla a Moisés desde una zarza. La zarza en la Biblia es tipo de la humanidad caída. La zarza, que es un espino del desierto, una planta que tiene unas espinas terribles, que para proteger el agua, porque es solo para ella y para nadie más. Eso nos indica de alguna forma una actitud egoísta. Esa planta no produce nada. El espino es totalmente una planta sin ningún beneficio para nadie, y tiene esas grandes espinas. Y ahí Dios se puso en esa zarza, y de ahí llamó a Moisés. Y Moisés le llamó la atención, porque dice: ocurre algo extraño con esa planta, arde y no se consume. Dios mío, gracias. Y el Señor ahí, mire qué lugar escogió el Señor para hablarle a Moisés. Un lugar que representa a la humanidad caída, que representa
el egoísmo del ser humano, la maldad del ser humano, la improductividad del ser humano. No produce nada, solo se defiende con unas espinas y en una actitud egoísta. Desde ahí habló el Señor, pero le llamó la atención que ocurría un fenómeno físico. Ardía, pero no se consumía. Y ese fuego nos hace acordar que en el día de Pentecostés descendieron unas llamas de fuego sobre aquellas personas, 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Y es un fuego que no les hizo daño, no les quemó ninguna parte de su cuerpo, no les hizo ningún daño, pero eran visibles. Todos vieron que tenía unas llamas de fuego esta gente, aparte que hablaban en otros idiomas, aparte de que estaban allí con una manifestación impresionante del Espíritu Santo. Tenían un fuego. El fuego es tipo de un Dios presente en el ser humano. El fuego es tipo del llamado de Dios. Por eso es que Pablo le dice a un joven muy especial llamado Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti por imposición de las manos de los ancianos de la iglesia. Pablo está diciendo: tú recibiste un fuego, avívalo. Te aconsejo que lo avives. Es el don, es el llamado, son unas capacidades que Dios le da al ser humano. Y el Señor le dice a Timoteo a través de Pablo: aviva ese fuego. Para cuando uno va a avivar un fuego, tiene que hacer algunas cosas, ¿verdad? Sea un fuego de una hoguera o de una chimenea o algo para cocinar. La forma de avivarlo es hacer algunos movimientos y algunas cosas. Y déjeme decirle esto, y por favor, piénselo. Y si lo puede aceptar, mejor. Avive el fuego del don que hay en usted. No lo deje apagar. No lo deje apagar, porque cuanto más se deje apagar, más cuesta encenderlo. Pero ahí está Dios siempre con su misericordia y su amor. A Moisés le llama la atención eso, que ocurre este fenómeno. Arde pero no se consume. Es lo mismo que ocurre en el ser humano después de la obra de Jesucristo. Se acerca a Dios, nos coloca un fuego que no nos daña. Nos coloca un fuego, una pasión, porque Dios es un apasionado. Él está esperando en reciprocidad pasión de nosotros. Él la espera y tiene todo el derecho a esperarla, porque dio todo por nosotros. Dio todo y sigue dando todo. No es que dio, no vale la pena hacer énfasis en el pasado, que dio, porque la palabra dice: y aquel que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él, juntamente con él, todas las cosas gratuitamente? Esa aclaración de la versión textual me gusta mucho, porque dice gratuitamente. ¿Cómo no nos dará? El que dio a su hijo, ¿cómo no nos seguirá dando? Mire, tenga una apertura a la fe, porque sea el problema que usted esté pasando o la dificultad, Dios puede ayudarlo. Dios sigue siendo el más dadivoso de todo lo que podamos imaginarnos. Nadie se compara a Él. Él sigue entregando todo por nosotros. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar frente a las situaciones más complicadas. Él te va a ayudar. Nunca va a dejar de ayudarte. Está escrito y hay que recibirlo. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con Él, juntamente con Él, todas las cosas gratuitamente? Amados, la generosidad de Dios es algo difícil de entender. Y lo que es triste, pero tenemos que salir de ahí, es algo difícil de recibir. El pecado grande que nos pone a sufrir es que no recibimos tanto como Dios nos quiere dar. La generosidad de Él es impresionante, es maravillosa. Pregúntese ahí y respóndase usted ahí en su corazón: ¿qué tanto yo recibo de Dios porcentualmente? De todo lo que Él quiere dar, póngale una cifra porcentual. ¿Qué tanto recibo de lo que Él me quiere dar? Y es posible que vivamos con migajas.
Y a diferencia de la mujer sirofenicia que le sacó el jugo, como decimos en Colombia, a esas migajas, y eso que no era ni el tiempo. Por eso la mujer dice las que se caen, ni siquiera las que alguien dice le lanza al perrito un pedacito de pan, sino dice las migajas que se caen, comen los perros. Y el Señor le dijo: uy, mujer, grande es tu fe, ¿no? Y ahí ella halló la forma de recibir un milagro que todavía no podía el Señor otorgarle, porque todavía no se había activado la salvación para los gentiles. En ese momento no se había activado. Cuando la mujer sirofenicia pide un milagro y el Señor dice: no puedo, mujer, no puedo, usted por ahora sigue en el rango de perro, y yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los hijos. No está bien quitar el pan a los hijos y darlo a los perros. La mujer dice: sí, Señor, pero los perros comen de lo que se cae. Wow. Y el Señor dice: te ganaste el milagro, porque oficialmente no puedo hacer eso con un gentil todavía. No se ha abierto la puerta, pero tú has comido de lo que se cayó. Nosotros no debemos seguir viviendo de migajas, porque ahora somos hijos. No podemos, no debemos. No es justo para con nosotros mismos, tampoco es justo para con Dios. El Señor quiere entregarnos tanto, y hay que aprender a recibir mucho. ¿De acuerdo? Hay que aprender a recibir más. Mire, Dios ha querido darnos mucho más, mucho más, mucho más. De verdad, la escasez no es parte del carácter de Dios. Más bien el carácter de Dios es muy abundante. Dios es de sobreabundancia. La palabra sobreabundancia es que da mucho más de lo que necesitamos. No solo lo que necesitamos, es mucho más. Nos da abundancia y nos da superabundancia. Es bueno Dios, amén. Es bueno. A Él correrá el justo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Bueno, cuando Moisés finalmente se envió a Egipto, llegó allá y le costó mucho trabajo que los israelitas, los hebreos, estuvieran con deseos de salir. Le costó mucho trabajo. Él fue con la noticia, pero seguramente la reacción de ellos pudo ser, por lo que nos cuenta la Biblia, la palabra de Dios, que muchas veces dijeron: no nos saques, no nos saques, no nos saques. Cuando Él dice: aquí me envió Dios para sacarlos, es muy probable que le hayan dicho: ¿y a usted quién le dijo que queríamos irnos? ¿O qué está pensando Dios? ¿No has encontrado con personas así que uno le dice algo bonito y dice: ¿y quién le ha dicho que yo necesito eso? ¿Me comprende? Alguna vez predicando yo en un parque ahí en Villapinzón, se me acercó un joven y me dijo: ¿y a usted quién le dijo que yo necesito algo para que venga aquí a decir esas cosas? Yo estaba predicando acerca de la bondad de Dios al aire libre. Y el muchacho dijo: ¿y quién lo llamó? Yo no necesito eso que usted dice. Y eso deja ver, ¿no? La zarza con los espinos, con esa improductividad. Entonces Moisés llega y ellos no quieren salir. Y comienza el tema de las plagas. Y comienza Faraón a poner condiciones. Y todas las veces Dios le dice a Faraón a través de Moisés: no. Porque dice: bueno, vayan solo los hombres. Luego, bueno, vayan los hombres y las mujeres, pero los niños se quedan. Y así, finalmente, y todas las veces Moisés le dice: no, tenemos que salir todos. Y una plaga más y una plaga más. Y siempre, después de cada plaga, Moisés era llamado por Faraón. Y Faraón le decía: bueno, ya, bueno, negociemos. Entonces vayan ustedes, pero dejan los ganados, lleven las mujeres, lleven los niños. Y Moisés le dice: no, tenemos que ir con los ganados también. Tenemos que sacar todo de aquí. Y entonces se endurecía, y otra plaga y otra. Cuando ya iban como
varias plagas, llegó al número de 9, llegó al número de 9 alguna vez, y ahí se les complicó la vida porque Faraón comenzó a endurecerse más y les duplicó el trabajo y les quitó la materia prima. Recuerden que ese pueblo edificaba las fortalezas de Egipto y fabricaban el ladrillo ellos mismos, y era con barro y con paja, pero la paja, la materia prima, la entregaba los egipcios, le daban esa materia prima a los hebreos. Pero cuando vinieron todas esas plagas, Faraón les dijo: ahora tienen que entregar el doble de producción, pero no se les va a dar la materia prima, tienen que salir a buscarla ustedes. Entonces un día salen los ancianos recibiendo esa mala noticia, y más capataces y más maltrato y más látigo para ellos, y estaban muy molestos con Moisés, y le dicen a Moisés: tú viniste aquí para agravar nuestro dolor, tú viniste aquí a traernos problemas nomás. Y Moisés se va muy preocupado y ora y habla con Dios y le dice: Dios, no entiendo, desde que yo llegué esta gente está sufriendo más, están con más problemas, con más dificultades. Y el Señor le da una respuesta demasiado linda. Le dice: no te preocupes, es que hasta aquí, hasta la plaga número 9, no me he manifestado en mi nombre todavía. Todavía Faraón no conoce mi nombre, pero lo va a conocer. Lo va a conocer, y en ese nombre hay salvación. Amén. Dice: todavía no conoce mi nombre personal. ¿Cuál es el nombre personal de Dios? Jehová. Que son 4 consonantes que no tendría cómo pronunciarse en nuestro idioma. No hay cómo pronunciar 4 consonantes. Por eso le agregan algunas vocales, y para algunas versiones suena Jehová y para otras Yahvé. Pero es el mismo nombre de 4 consonantes. Y el Señor dice: ese es mi nombre personal. Ese es mi nombre. A ese nombre se refiere el versículo que leímos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. ¿Sabe quién es justo en la Biblia? La Biblia habla de justos e injustos todo el tiempo, de salvos y de condenados, de buenos y malos. Son 2 grandes grupos. Pero ¿sabe quiénes son los justos? Bíblicamente, los que le creen a Dios. El que le cree corre. Dale crédito. La Biblia dice que Abel, por la fe, halló gracia, y su sacrificio fue aceptado porque le creyó a Dios. Qué impresionante esa declaración sobre Abel. Le creyó a Dios. Escúcheme lo que le voy a decir, porque es importante que usted analice esto. Le creyó a Dios algo que Dios no había anunciado todavía. Lo había anunciado de una forma muy difícil de entender. Cuando el Señor dice que llegará un momento, después de que Adán y su esposa caen en pecado, o sea, caen, no lo voy a decir de esa forma, caen de la gracia, caen del favor, caen se salen de la felicidad, se salen de la protección, se salen de la perfección, se salen de la gran perfección de Dios y su forma de hacer las cosas. Salen ellos, y Dios dice: voy a salvar. Dice: pondré enemistad, le dice a Satanás. Dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de ella, lo que nazca de ella va a vencerte a ti. Y estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando del Señor Jesús, estaba hablando de una salvación a través de el eterno Hijo de Dios, del Mesías. Y dice que el Señor le va a herir la cabeza al maligno con una herida de muerte, y el Señor sería herido en el tobillo, pero esa herida sana. La de Satanás no sana, es de muerte.
Es una herida del Señor Dios Todopoderoso contra el que daña a la humanidad. Y Abel, cuando da su ofrenda a Dios, sacrifica un cordero. Y el cordero es tipo de Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo degolló y le sacó toda la sangre. Igualmente está escrito más adelante: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es la palabra remisión? Muchos la conocemos. Es un documento que se usa en las empresas, bueno, hablándolo en términos de ahora, muy modernos. Una remisión tiene que ver con sacar algo de un lugar y trasladarlo a otra parte. Y tiene que aparecer. Existe inclusive en contabilidad una forma, un documento que es una remisión. Entonces esa remisión se llena. Quiere decir que del almacén o de la bodega salieron tantos productos y se entrega eso lo firman y luego aparecen en otra parte, ¿verdad? Y en esa parte se da el ingreso de esa mercancía y la contabilidad tiene que cuadrar perfecta. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así de que Abel sacrifica ese animalito, lo desangra totalmente y en silencio le da esa ofrenda al Señor. Y a Dios le agradó esa ofrenda. Caín vino con esfuerzo, con algunos productos de la tierra, con una inversión, por decirlo así, y le ofreció a Dios. A Dios no le agradó Caín ni le agradó la ofrenda, pero le agradó la ofrenda de Abel. Y Abel es declarado justo porque le creyó a Dios en planes de salvación y se ciñó a esos planes de salvación. Se ciñó y Dios dice que él fue hallado justo por esto. Y recuerden la declaración sobre Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue tenido por justicia. Entonces todos los justos de los que habla la Biblia tienen una sola característica: le han creído a Dios en contra de cualquier cosa que les quiera transmitir algo diferente. Abraham no tenía opción. Abraham le creyó a Dios. O sea, no tenía posibilidad, lo que le quiero decir. No tenía probabilidades. Dios le habló de un hijo fuera de todas las probabilidades humanas. Aún con su esposa estéril, él avanzado en edad, y el Señor le habla de una tierra prometida, le habla de una salvación, le habla de un linaje, le habla de una descendencia incontable. Le dice a un hombre que no tenía la mínima probabilidad que él va a hacer maravillas. Y hoy quiero decirles a todos los que saben que en términos reales, estadísticos, reales, humanos, no tienen ninguna posibilidad. Dios le dice: usted no sabe lo que yo voy a hacer con usted. Usted no sabe, porque no nos podemos ni imaginar cómo es que Dios actúa. Le quiero decir a personas que amo mucho, mucho, que si usted está sin probabilidades, Dios tiene muchísimas para usted, y de las mejores, de las mejores. Lo que Dios va a hacer, dice la Biblia, no se lo puede imaginar un ser humano. No hay cómo imaginárselo. No hay cómo imaginarse. ¿Sabe por qué por ahora, solo hasta ahora, no más, no hemos visto mucho la gloria de Dios? ¿Qué le dijo el Señor a Marta y a María? Voy a decirlo en una versión más actual. Ya te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Otra vez dice: ya te había dicho. O sea, ya te lo dije, pero hasta aquí no lo has visto. ¿Por qué? Porque tiene que creer. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, y levantado será. El justo corre, el que no es justo no corre.
El justo corre porque la fe le da para correr. La fe le da para no ir caminando, no ir con duda, no ir con desánimo, no ir sin el entusiasmo necesario. Se necesita correr. Recuerde su infancia al menos, no sé. O si es más para casito, mejor. ¿Qué cosas nos hacen correr? Pero de alegría. Es hermoso. Bueno, quiero decirle, mi amado hermano, quiero lanzar esta palabra de fe y recíbala. Dios lo va a poner a correr con mucha alegría hacia Él, una y otra vez. Y va a recibir soluciones que no existen. Así como no existe la probabilidad de andar por en medio del mar en seco. Pero Dios crea lo que no existe, lo que no es probable, lo que jamás podríamos hacer. ¿Quién va a poder atravesar ese brazo allá del mar rojo? ¿Quién va a poder andar por ahí en seco? ¿O quién puede pasar un río como el Jordán, cuando Dios detuvo las aguas en un montón y el pueblo pasó en seco? Ese es el Dios que tiene un nombre que es como una torre fuerte de salvación, ¿cierto? A Él corre el justo y sin duda será levantado, será protegido. Qué grande es Dios, qué hermoso es el Señor. El Señor es el que abrió camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Dios mío, Dios amado, por favor, vea cómo se le abre un camino. Hoy se le abre un camino. Hoy, créalo, se lo suplico, no lo dude, no pida confirmaciones, no sea impaciente tampoco, no vaya a decir en 2 o 3 días cuál camino que dijo allá el pastor el domingo. Jesús tiene toda la autoridad, todo el poder, y Él dice: yo soy el camino. Cuando Tomás le dice: no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino. Escúchelo de nuevo y repítalo en su corazón: yo soy el camino. El Señor es el camino. El Señor es el camino de esa sanidad que necesita. El Señor es el camino de esa solución para ese ser amado. El Señor es el camino para su propia vida. El Señor va a hacer algo que no estaba dentro de lo posible. Algo va a hacer Dios. Reciba mucho de Dios en esta hora. Me deja decirle otra palabra, así, hablando de su futuro. Dentro de un tiempo no muy largo, usted va a glorificar mucho el nombre de Dios, contándole al mundo entero cómo Dios hizo con usted. ¿Alguien recibe esta palabra? Lo va a hacer Dios. Lo va a hacer. Porque usted, como justo, va a correr. ¿A quién? A Él. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más vamos a ir? ¿Quién nos va a solucionar algo? ¿Quién nos va a quitar estas toneladas de encima? ¿Quién? ¿Quién va a quitar tanto peso que tenemos encima? Tanto obstáculo. Por eso hay personas que pierden la razón, porque comienzan a ver la cantidad de obstáculos que hay y no, se pierde la esperanza. Llega es lo que se llama desesperanza, que la desesperanza es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Es de las cosas más terribles que le pueden pasar a un ser humano. Por eso cobra tanto valor
que hoy entendamos la grandeza del nombre del Señor. Recuerden, Moisés sale desesperado, los ancianos lo reprochan durísimo. Le dicen: ¿qué pasa con Dios y qué pasa con usted? Vino acá y se nos puso peor todo. Y Moisés va y en privado le dice: Dios, ¿qué pasa? Yo lo que he traído es problemas a esta gente, dolor. Y el Señor le responde: no te preocupes, es que aún no me he manifestado en mi nombre personal. Dice: cuando me manifieste, escuche esto porque usted lo va a leer cientos de veces en el Antiguo Testamento. Dice: cuando me manifieste, Faraón sabrá quién es Jehová. Aleluya. Faraón sabrá quién es Jehová. Amén. Es muy lindo Dios. Mucho. ¿Sabe por qué le digo que le preste atención? Porque está cientos de veces en la Biblia cuando el Señor dice: y las naciones sabrán quién es Jehová, y el mundo sabrá quién es Jehová, y mi nombre será conocido en la tierra, y mi nombre será santificado, y mi nombre tendrá mucha gloria. Amén. ¿Ha leído una promesa que dice que Dios le va a bendecir según sus riquezas en gloria? ¿Sabe qué recibe gloria? El nombre de Él. Cuando el Señor le dijo a María que iba a nacer un Salvador a través del vientre de ella, le dijo: y le pondrás por nombre Jesús. ¿Sabe qué significa Jesús? Que es la misma raíz de Josué, la misma raíz de Yeshua. ¿Sabe qué significa? Jehová salva. Ese es el significado de Jesús. Por eso es un nombre sobre todo nombre. Amén. Y el Cristo es, si Jesús es Salvador, el Cristo es ungido. La palabra ungido es alguien con sabiduría, alguien con la presencia de Dios, alguien con inteligencia espiritual. Esa es la palabra ungido. Amén. Es alguien que tiene gracia, que sabe pensar, que sabe concluir, que sabe, es decir, ¿cómo se llama? Hay una palabra especial. Sabe analizar, es otro sinónimo, pero se me olvida en este momento. Sabe muy bien discernir las cosas. Tiene una gracia, tiene un respaldo, tiene una sabiduría, tiene inteligencia. ¿Sabe? Ungido, uno de los significados de ungido es inteligencia. Y el Señor, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió. Amén. Y me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos. No me responda, pero ¿habrá aquí algún abatido que quiera recibir buenas nuevas hoy? A Él correrá el justo. Amado Andrés, dos Andrés hay acá, o no sé si hay más. Ahora me dirijo aquí a Andrés, el hijo de Celinita. Tienes que muy rápido correr al Señor y vas a ser levantado. Es que el que corre ya es justo, porque uno corre porque creyó, o si no, no corre, ni camina ni nada. El justo corre. Santo Dios. Como si aquí estamos todos con un escepticismo frente a tanto engaño, tanta cosa rara que hay en esta vida, y alguien se asomara y dice: el que llegue corriendo, los primeros 5 que lleguen trotando a Sopó, a cada uno le van a dar 100 millones de pesos. ¿Cuántos correrían? Yo creo que no todos. Yo creo que no faltaría quien diga: ¿cómo no? Es que es una declaración difícil, pero el que cree, corre. ¿Cierto? Y supongamos que aparezca ahí alguien que tenga cierto grado de credibilidad
más opción de creerle, más opción de correr. Amados, en cualquier momento, en este día, yo anhelo que sea hoy, pero si no es hoy, que no pase de esta semana que entra. Que Dios lo haga correr a usted a los brazos de Él, a refugiarse en Él, a creerle a Él, a dejarse levantar del estado donde está, a dejarse ayudar, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. Hay que correr. Dele crédito al nombre de Dios. En ese nombre hay salvación. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. La vida eterna consiste también en creerle al Señor. Santo es el Señor. ¿Qué leímos? ¿A quién corre el justo? A Él. Amén. A Él. Vamos a leer una palabra bien linda. Por favor. En Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11, mira esto. Vamos. Mateo 11. Y el versículo, por favor, 28. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados de llevar cargas pesadas, y yo les daré descanso. Otra versión dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Muy bien, gracias. Y leo un poquito más. Dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Recuerden algo. Dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados. Amados, la palabra trabajado, tengo acá algunas definiciones rápidamente. La palabra trabajado viene de, a ver dónde está. Bueno, no le saqué la foto, pero me acuerdo. La palabra trabajado viene de un original griego que significa la carga de una bestia, de un animal de carga. Una carga hecha para un animal. Esa es la carga a la que se refiere el Señor, los que están cargados. También significa sobrecarga a un barco de tal forma que se puede hundir. Dice: vengan los que están cargados, los que tienen una sobrecarga. Pero dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La segunda palabra carga es de otra palabra, de otro original, que significa un servicio con placer, un servicio con deleite. El Señor dice: quiten la carga de muchos conceptos cerrados que los han hecho sufrir y vengan y sirvan con deleite. Sirvan a Dios con deleite. Gracias, Dios mío. Bueno, voy a ser concreto, voy a ser conciso. El contexto se lo puede leer después
de Mateo 11, 28 al 30, todo el trasfondo tiene que ver, atiéndame esto tan importante, todo el trasfondo tiene que ver con el judaísmo, pero no tengo la menor duda que están involucradas todas las creencias hipócritas, todas las creencias manipuladas por el ser humano, contaminadas por el ser humano, que establece tantos requisitos para acercarse a Dios, que son cargas pesadas. De hecho, el Señor, allí en Mateo 24, capítulo 23, después lo puede leer, versículo 4, el Señor le dice a los fariseos: ustedes atan cargas tan pesadas y las ponen sobre los demás, y ustedes no las quieren tocar ni con un dedo. ¿A quién está diciendo el Señor esto? A los religiosos hipócritas que le dicen a los demás: uy, acercarse a Dios es dificilísimo, eso hay que hacer esto, más esto y esto otro. Y nosotros hemos hecho algo. Una vez más le pido perdón con todo mi corazón si alguna vez mis mensajes le hicieron sentir o pensar que usted está perdido sin poderse acercar a Dios, que estamos tan mal que ni siquiera tenemos derecho a nada. Sí, la Biblia admira, ama y le da promesas al que es humilde y reconoce su mal estado espiritual, y lo tenemos todos. Y el que diga que no, está mintiendo. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas, son las que hemos usado hasta ahora, no hay cómo agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el Señor aquí está haciendo referencia, mis hermanos, en este texto, a los que están oprimidos, agobiados con la religiosidad, con la hipocresía, los que aún su propia razón lo traiciona y le hace sentir culpable y descalificado. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, en cumplimiento a toda la tipología, incluyendo la de Abel, que Abel sacrificó un cordero tipo de Jesús, tipo de Jesucristo. Cuando el Señor derramó hasta la última gota de sangre, porque dice que ya no le salió más sangre sino agua, cuando le perforaron el costado se le acabó la sangre, la derramó toda. Entonces hubo remisión de pecados. ¿Cuáles? Todos. La culpa la recibió Jesús. En ese momento se oscureció la tierra, hubo terremoto. Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? El soldado romano dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque todo cambió, porque la culpa y el peso de todos los millones de delitos que usted y yo hemos cometido, todo se lo puso el Padre al Hijo. Le remitió todos los pecados de todas las generaciones, de todas las personas. Y voy a decir algo que la verdad ya no me interesa tanto si alguien se escandaliza, pero tengo que decir la verdad. Allá estaban los pecados de nuestro pasado, los del presente también. Y esto que voy a decir no es licencia para pecar, pero Jesús llevó los pecados futuros también. Si usted y yo tropezamos y caemos, ese pecado ya lo pagó Jesús. Lo importante es no hacerlo deliberadamente, sino que en la lucha legítima caemos, eso está pagado. Amén. Cuando cometa un error se va a alegrar de esta predicación, porque ya será el futuro. A él correrá el justo. La Biblia no califica de justo al inmaculado, al puritano, al que se guarda no sé cómo y no sé cómo y no sé cómo. La Biblia califica de justo al que le cree, porque hubo uno solo que derramó su sangre, uno solo que llevó el pecado, uno solo justo, uno solo santo en esta tierra. Cuando mi esposa leía hoy
y oremos con toda perseverancia y velando en ello. Quiere decir que oremos con fe, que oremos atentos a lo que Dios quiere hacer y que pongamos todo nuestro empeño en lo que pedimos y seamos atentos a la respuesta a nuestras oraciones. Dice: y por todos los santos. Hoy quiero aclarar una vez más dos conceptos, dos definiciones de dos palabras. Justo es el que le cree a Dios, y santo es el que Dios saca de la porquería y dice: este es para mí. Es alguien apartado. La palabra santo para Dios es una muy diferente a la palabra santo para el ser humano. La palabra santo para el ser humano es alguien que Dios, en su amor y soberanía, lo aparta y dice: este es para mí. Esos son los santos para Dios. Qué hermoso es el Señor, qué grande es el Señor. Recuerden que existía la dificultad para acercarse a Dios. Recuerden que los sacerdotes no podían entrar sino hasta el lugar santo, y el pueblo afuera, en los atrios afuera, y solo uno entraba una vez al año, solo uno al lugar santísimo, solo uno. Y Jesús dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, podemos correr a Él. Cuando Jesús murió, cuando Jesús dijo: consumado es, que cuando dijo consumado es, recuerden, por favor, que estaba diciendo: pagué la deuda de ellos, pagué la deuda de ellos, la deuda de los delitos, la deuda de la culpa, la deuda del pecado, pagué. Levante las manos hacia el que pagó, porque usted y yo no hemos pagado nada. Pero existe una verdad hermosa que dice que usted y yo estuvimos en la cruz, porque si alguien acepta a Cristo se convierte en parte del cuerpo, y Él estuvo con su cuerpo en la cruz. Y también estuvimos en la tumba, y también estuvimos en las partes más bajas de la tierra, pero también estamos en lugares celestiales, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, trabajados de una religiosidad que nos descalifica, y jamás podríamos estar aptos para nada ni para nadie, y cargados de tanta culpa, de tanta cosa que nos acusa, de nuestros propios errores, y el Señor dice: yo los voy a hacer descansar. También le dejo como una sugerencia de lectura el capítulo 4 de Hebreos, que habla de no llevar cargas, de entrar en el reposo del Señor. Dios mío, un milagro quiere Dios hacer hoy aquí con todos nosotros, que salgamos de este lugar sin ningún peso, ninguna carga, ninguna culpa. Santo es el Señor. Si fuera por nosotros, estaríamos perdidos todos. Amén. Aquí hay alguien que diga: yo no necesitaría del perdón porque vivo tan impecablemente que nunca cometo errores. Nadie, ¿verdad? Más bien, todos sabemos que cometemos más de lo que deseamos de errores, muchos. Ay, Dios, gracias por tu inmenso amor. Solo digo esto más: cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pasaba un velo que no es un velo como usted y yo conocemos, sino es una tela gruesísima, y dice que cuando mi Señor Jesús dijo: consumado es,
y su cabeza se descolgó. Se rasgó el velo de arriba hacia abajo, dejando abierta la entrada a la presencia de Dios. Podemos entrar confiadamente. Ahora que vamos a comenzar jornadas de oración, podemos charlar amenamente con Dios. Otra tarea que les dejo, la oración en el capítulo 6 de Mateo. Dice que no, digamos, van a repeticiones, que no oremos para ser vistos, que vayamos a una intimidad con Dios, a unas charlas con Dios, a unas conversaciones. Como lo dice Filipenses, cuéntele a Dios, en vez de preocuparse, cuéntele a Dios todo. Cuéntele a Dios todo. ¿Y qué dice el versículo 7 allá en Filipenses 4? Y lo invade una paz que usted no entiende. Cuéntele a Dios todo. Cuéntele a Dios en vez de preocuparse, dice la Biblia. Dígale. Mire, si usted quiere hablar con libertad, de vez en cuando enciérrese solo, un ratito, en horas adecuadas, que no sea algo que haga tropezar a los hijos del encierro. Mi papá, mi mamá me ha metido allá una hora. No va a hacer eso, no vaya a hacer eso. Ya lo hicimos en otro tiempo y eso es un tropezadero. Ay, el papá y la mamá están orando, están orando. Entonces ahí el llenito solito y no lo atienden, o qué sé yo, miembro de la familia. Una hora, hora y media, porque el otro está en la santurronería, metido allá, que no sale. No, búsquese una hora donde no haga tropezar a nadie, pero donde usted pueda hablar a calzón quitado. Dígale: Dios, tengo esta tentación, esto me duele, esto me falta, quiero esta ropita, sáname de esta enfermedad, ayúdame con esto. Cosas que nadie más debe oír, sino solo Él. Cuéntele todo, y la Biblia promete que al momento lo invade la paz. La paz, una paz que ficticia, no, la paz de saber que Él va a hacer algo. Amén. Nunca olvide a Ana, que el sacerdote le dijo: Dios te conceda lo que has pedido. Y la mujer que no comía, que estaba amargada, ya con esa frase ya no estuvo más triste y comió. ¿Y qué le dio Dios? Su hijo. ¿Por qué? Porque le creyó. Le creyó. Estuvo tranquila. ¿Sabe, hermano? Como dice Eclesiastés, vaya y coma con tranquilidad. Jesús dio la vida por usted. El Padre nos ama. En el nombre de Jehová hay salvación.